Guillermo Vázquez Handal y los otros datos. Guillermo, buena noche. Buenas noches, Juan Pablo, qué gusto. No fue un huracán, incluso hace una semana estaba Raymond golpeando estas cinco entidades de la República. El viernes tuvimos un saldo preliminar, sabíamos de 3 muertos en Veracruz, 4 en Hidalgo, y de pronto nos levantamos el sábado con un boletín de la Coordinación Nacional de Protección Civil que hablaba en ese momento de 40 y cacho muertos. Van 70 muertos. Ni siquiera ninguno de los 3 huracanes que han golpeado Guerrero han dejado tanta desgracia. Es decir, el último precedente data desde hace años. Muchos muertos por lluvias, Guillermo. En términos de protección civil, la palabra clave, vengo de un estado donde estamos acostumbrados a recibir huracanes todos los años, se llama prevención. Y es una combinación entre lo que hace el gobierno estatal, municipal, marina, defensa, y la cultura que la sociedad va adquiriendo, sobre todo cuando vives en lugares donde eres sujeto a estos fenómenos. Yo voy a disentir total y absolutamente de la gobernadora de Veracruz. Todo se hizo mal. Aquí mismo se estuvo reportando, con Joaquín y en los demás espacios contigo, la prevención del anuncio, por cierto, de un sistema que proviene del gobierno. La información venía del sistema meteorológico nacional, de que iba a ser una lluvia fuertísima con un volumen de agua muy grande. Y si nos vamos a las regiones, porque afectó varios estados, por supuesto que Veracruz iba a ser el más perjudicado por su posición geográfica, por sus ríos, que además son muy caudalosos, y las sierras, porque entonces el agua, cuando cae en montaña, al bajar todavía alcanza una velocidad y una fuerza mucho mayor. Y están al pie de la costa, no hay nada que los contenga. Los proteja, exactamente. ¿Por qué voy al tema de la prevención? Porque independientemente de avisarle a la población que tiene que evacuar sus casas, ir a un refugio, los bienes materiales vienen y van, lo que hay que proteger son las vidas. El hecho de que haya personas que digan yo no me quiero ir, a mí me ha tocado ver en otros estados que el ejército no te pregunta. Cuando ellos consideran, cuando ellos consideran que estás en un riesgo, no te preguntan, te llevan. Y además, dada la fragilidad de las casas, incluso hubo, que a lo mejor esto luego no nos damos tanto cuenta, hubo daños muy graves a la infraestructura. En este momento se están reparando los ductos que abastecen de gasolina a la Ciudad de México, porque derivado de lo que pasó en Puebla y en Veracruz, entre otros estados, durante 2 días se fueron todos con el agua. Afortunadamente, porque ahí sí hay otro nivel de previsión, ya los están cambiando. Entonces, a mí lo que me queda claro es que el trabajo de prevención y de protección civil, particularmente del gobierno de Veracruz, no solo no funcionó, no se hizo bien, fue, ahora sí que, diciéndolo en comparación con lo que pasó, fue desastroso. Después, siempre que hay este tipo de fenómenos, viene la parte post, que es ayudarle a la gente, reponerle sus enseres. En este momento, además, las cantidades de lodo están provocando enfermedades, contaminación. Sí, seguramente hay animales muertos, basura. Ten la seguridad, basura, y caminar entre el fango te hace muy susceptible a una enfermedad. Ese es el post. Y normalmente ahí donde siempre se destacan es en el Ejército y la Marina, Plan Marina y DN3. También, y digamos que hay que darles el punto a algunos municipios, no tienen los recursos, no tienen las capacidades para afrontar la reparación. Pero en el previo, el trabajo, particularmente del gobierno de Veracruz, fue terrible. Ahora, otro tema en el que eres especialista es en el manejo de crisis. Llega la crisis, te das cuenta que lo hiciste mal, la prensa te va a confrontar y evades y luego te carcajeas y contestas con soberbia y regañas a los mandos del Ejército y de la Marina frente a la prensa, que aunque seas la gobernadora, regañar a la Marina y regañar al Ejército, a quien sea. Por default, el ser humano no tiene por qué ser así, humillar a las personas en frente de los demás, pero un mando de la Marina y del Ejército. Lo describes perfectamente. Es una fotografía del video que vimos hoy,
pero también es una fotografía de un comportamiento de Rocío Nale desde que era candidata al gobierno. En este acto, incluso yo lo interpreté, de regaño al marino y al militar, Sí. como un acto de protegerme y de defensa en la desesperación, obviamente, de verse ventaneada. Si le preguntamos a un psicólogo, va a decir eso. Claro. De verse ventaneada. El tema es muy sencillo, todo falló. Y básicamente lo que vino a salvar la situación, creo que lo que voy a decir puede generar polémica desde dos puntos de vista, fue que la presidenta fue personalmente a atender las cosas. Sí. Que primero que nada marca un hito con el sexenio anterior, donde eso no se hacía por ningún motivo. A ver, hay quien dice, López Obrador sí fue a Guerrero. En helicóptero, se mantenía en la base o alejado. Nunca interactuó con la gente. O trabado en la carretera, que fue lo más cercano que estuvo. Es decir, nunca se le vio entre la gente, básicamente. Raro en un personaje como él que se le veía entre la gente. Que era muy cercano a la gente. La presidenta asume su responsabilidad primero como jefa del Estado. También hay una parte sentimental, psicológica, de ir a dar respaldo, de ir a dar apoyo. Pero yo creo que aquí lo que más llama la atención fue su actitud de ir a resolver lo que los alcaldes y los gobernadores no estaban haciendo. El de Poza Rica, un descarado total. Y el de Puebla, y hubo episodios muy interesantes, porque además en la crítica, y tenemos que entender que la oposición siempre le tiene que buscar a todo, este diálogo que tiene con una persona en la que le dice escucha, porque, a ver, también hay que entender que es un momento de tensión, que es un momento donde la gente está desesperada, pero que ella, insisto, en su calidad de responsable, porque también habrá quien lo puede interpretar como propaganda política. Yo creo que asumió su responsabilidad de ir a poner orden, de resolver, porque además obviamente el gobierno federal tiene mejores mecanismos y tiene más recursos, pero no podemos quitar el dedo del renglón que fue a salvarles la plana a los gobernadores y a los alcaldes. ¿Crees que la presidenta tras bambalinas, es decir, en la oficina de Rocío Nale, y le diga, oye Rocío, la regaste, no avisaste? Yo pensaría que tendría que estar enojada. Más que hacerle una puntualización, a mí lo que me hubiera encantado pensar es que la regañó, porque estamos hablando de vidas. Lo material, insisto, se puede reponer, incluso con Fonden o sin Fonden, hay recursos para ello. Que es una moneda al aire decir que lo material se puede reponer, sí se puede reponer, pero hay quien le cuesta, o sea, hay quien obtuvo un refrigerador con 8 años de trabajo. No sé, es decir, sobre todo, y pareciera que la tragedia suele encontrar a los que menos tienen, y esto pasa evidentemente, por donde crecen las colonias, al margen de los ríos, en fin. Pero claro, 70 muertos, insisto, a ver, son 70 muertos y 70 y cacho desaparecidos. ¿Qué significan los 70 y cacho desaparecidos? Están muertos, es decir, van a ser más de 120 muertos. Sí. Por unas lluvias que ni siquiera fue un huracán. Que independientemente de que no llegaron a la magnitud de un huracán, a diferencia de un terremoto, sí hay un tiempo para que tomes medidas, porque además lo explicaste muy bien, lamentablemente el desbordamiento pasa por las zonas más frágiles en cuanto a infraestructura. En Veracruz los ríos son particularmente caudalosos y además varios confluyen. Entonces no se necesitaba ser un gran científico para prever que ahí iba a haber una tragedia. Claro, se llamaron lluvias torrenciales, como no tuvieron nombre y apellido, huracán fulano o mengano, creo que no terminaron por alertar a las autoridades que fueron negligentes y omisas. Guillermo, como siempre, un gusto y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Es Guillermo Vázquez Handal y los otros datos. Pausa.